There is no. There is no fast food place. De hecho, inclusive aunque no hubieran visto la propia imagen, acá mismo esta chica, Stacy, lo dice. No hay lugares para ir, no hay centro comercial, no hay lugares de comida rápida. So it's like that. Thank you very much. What about the next one? The next one is a mall. Do they have a mall? No. No, there is no mall. A swimming pool? Yes. Yes, actually, there is a swimming pool on the park. Here it is. All right. And a movie theater. Remember that a movie theater is un cine. Yes. True. Yes, actually, they have two. That's true. That's true. It's true. They have two of them. So we have a movie theater. And also, do they have a post office? A post office, it is an Yes. oficina postal. Yes. Actually, yes, here it is. A post office, the US post office. So there you go. Those are the answers for this first exercise. Now, on the other hand, you have the exercise letter C. On this one, you're going to circle or you're going to choose the correct words to complete each one of the sentences so you can use the posts above to help you. Para este ejercicio, ustedes tienen que elegir entre el uso de there is o there are, or no o some, dependiendo de cada una de las frases. De igual manera, ustedes pueden guiarse por esto que está acá, que es la información de las personas que dieron su descripción del Park View. Por ahí una disculpa por hablar así como AMLO, pero no puedo hacer dos cosas a la vez. Ahí está. Por ahí les mandé el texto de estas tres personas para que puedan guiarse. Les voy a dar poquito menos de 5 minutos. Son las 8:36. A las 8:40 revisamos este ejercicio ahorita que lo hayan terminado. Así que de favor, vayan haciéndolo.
Okay, guys, so let's continue with this exercise and let's check out the answers. So the first one that says there is or there are a big supermarket. What do you think it is the correct answer from this one? There is, there are. There is. Exactly. In this case would be there is a big supermarket. Les explico el por qué y les adelanto antes de la explicación general. La palabra there is, o en este caso there's, que es una forma corta de there is, se utiliza para indicar que algún objeto se encuentra en algún lugar. En este caso, a diferencia del español, nosotros en el español utilizamos la palabra hay del verbo haber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta palabra no discrimina entre singular o plural. Nosotros podemos decir, hay una mosca parada en la pared. O hay varias moscas paradas en la pared. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente la palabra hay es la misma para ambas cosas, tanto para singular como para plural. Pero en el inglés no es así. En el inglés, para poder hacer referencia a este verbo, que es el haber, utilizamos la expresión there is o utilizamos there are. There is se utiliza cuando los objetos son singulares y there are cuando son plurales. Si nosotros decimos there is a fly on the wall, pues quiere decir que nada más hay una mosca en la pared. Si yo digo there are some flies on the wall, pues estoy diciendo que hay varias moscas en la pared. Entonces, si se dan cuenta, en uno utilice there is y en el otro utilice there are, porque son singular y plural respectivamente. En este caso, como estoy hablando acerca de solamente un gran supermercado, por esa razón lleva there is. ¿Ok? What about the number 2? Who wants to make it? ¿Quién lee la número 2? Sorry about that. Is there are. Ok, lee toda la oración, Lucy. There are two nice outdoor coffee. Cafés. And yes, it is with there are. Utilizamos there are porque aquí mismo nos dice hay dos bonitas cafeterías al aire libre. Entonces, en este caso se utiliza there are porque estamos hablando acerca de dos cosas. Por otro lado, tenemos there is no or there is some mole. ¿Cuál creen ustedes que sea lo correcto? There is no There more. is no mole. Esta expresión de utilizar no mole vendría siendo el equivalente a decir no hay un centro comercial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando utilizamos esta palabrita, esto se le llama cuantificador. Este cuantificador es negativo, por consecuencia, aunque nosotros tengamos una frase afirmativa, si contiene la palabra no, en automático se convierte en negativo. No hay, there is no mall, no hay centro comercial. Si yo hubiera utilizado la palabra some, pero con una forma plural, estaría diciendo totalmente lo opuesto. Hay algunos centros comerciales. Eso es lo que significa la palabra some. What about number 4? Who wants to read it? ¿Quién quiere leer la 4? Perla. What about you? Voy. Mhm. Es Parkview has a lot of expensive restaurants. Yes, it is like that. It has a lot of expensive restaurants. Utilizamos la palabra restaurants porque estamos hablando acerca del cuantificador a lot. A lot significa muchos, en este caso, muchos restaurantes. And finally, the number 5, who wants to make it? ¿Quién hace la número 5? Number 5. It has Okay. it Eso has guys. a couple of movie theaters. It has a couple of movie theaters. En este caso, nuevamente utilizamos theaters en forma plural porque estamos utilizando otro cuantificador que en este caso es la palabra couple. La palabra couple es un par, por consecuencia habla acerca de dos o más. Entonces, por esa razón se utiliza theaters. Como ustedes se darán cuenta, estamos hablando acerca de cuantificadores y el uso de there is y there are. Como les había comentado anteriormente, upsis, vamos a ponerlo en 175. Como les había comentado anteriormente,
Nosotros utilizamos las expresiones there is y there are para indicar que existe en algún lugar, algún objeto o lugar o situación correspondiente. Nosotros utilizamos normalmente la expresión there is en su forma singular, precisamente para hablar acerca de cosas de una en una. Por ejemplo, there is a park in my neighborhood. Hay un parque en mi vecindario. There is an outdoor café. Hay una cafetería al aire libre. There is no mall. No hay ningún centro comercial. Si se dan cuenta, en sus formas afirmativas, yo utilizo I y an para referirme a uno o una. Recuerden que a y an se utilizan para indicar eso, uno o una de manera muy general, sin especificar. ¿Por qué? Porque no estoy hablando acerca del parque que está aquí a 2 cuadras, estoy hablando de un parque en general, puede ser cualquiera. No estoy hablando acerca de la cafetería que está aquí a la vuelta, estoy hablando acerca de una cafetería cualquiera. Entonces, la palabra a y la palabra an se utilizan para lo mismo, para decir uno o una, pero siempre y cuando sea de una manera muy generalizada y sin especificar. Por otro lado, la palabra no, como ya les había dicho anteriormente, funciona para indicar una forma negativa. La situación con esto es que esta negativa tanto se puede utilizar en forma singular, por ejemplo, la palabra mall, que no lleva S al final, así como también se puede utilizar en forma plural con el caso de la palabra clubs. Entonces, esta palabra se puede utilizar para ambos casos. La única diferencia es el objeto que estemos utilizando que lleve S o no la lleve, ya sea singular o plural. Por otro lado, cuando hablamos acerca de plurales, tenemos algunos cuantos cuantificadores distintos. Los cuantificadores que nosotros utilizamos acá son singulares. A, an, no. Sí, punto. Solamente son esos tres. En el caso de los cuantificadores plurales son un poquito más. Ejemplo de esto tenemos there are a lot of restaurants. Tenemos muchos restaurantes. Entonces, a lot of es un cuantificador que habla acerca de una cantidad grande. There are some outdoor cafés. Hay algunas cafeterías al aire libre. La palabra some también es un cuantificador, pero similar a lo que sucede con a y an, es un cuantificador no específico. Puede hablar acerca de una cantidad grande, acerca de una cantidad pequeña, todo depende de la percepción de la persona. Nosotros podemos decir, I have some friends, y resulta de que tienes 40,000 amigos, ¿no? Entonces, pues así como que tu percepción es distinta a lo que otra persona tiene, ¿no? Entonces, la palabra some la utilizamos para indicar alguno o algunos, en este caso, en forma plural. Y en el caso de there are a couple of movie theaters, la expresión a couple of hace referencia a dos o más. De igual forma, esto es en base a la percepción de las personas. Cuando decimos a couple, nosotros lo decimos como un par, pero hay muchas veces en las cuales utilizamos esta expresión para decir una cantidad pequeña, no necesariamente que sea un par literal, o sea, dos de una misma cosa. Puede ser, por ejemplo, un par de minutos y te puedes tardar 10, ¿no? Entonces, todo va dependiendo también de la percepción. Esta situación de los cuantificadores va dependiendo mucho de si la frase que estamos utilizando es en singular o es en plural. Recuerden, los cuantificadores para singulares son a, an y no. Para plurales son a lot, some, a couple of, and no. Lo único que se repite es la palabra no porque se puede utilizar tanto para singulares como para plurales. Hay que recordar que la expresión there's que tenemos aquí es la forma corta de there is. Hay que recordar que en el inglés existe algo que se llama contraction, que es básicamente juntar dos palabras en una sola para ahorrar un poquito de espacio. Es la única función que tiene esto, realmente no afecta en la oración. Si ustedes utilizan there's o utilizan there is, así completo, no le afecta en nada, simplemente es una cuestión meramente estética. Por último, tenemos los adjetivos antes de los sustantivos. Hay que recordar algo, o más bien hay que saber algo, porque esto aún no lo hemos visto, y es el uso de los llamados adjetivos. Un adjetivo como tal es una palabrita que nosotros utilizamos para describir personas, animales o cosas. Los adjetivos en el inglés no tienen forma plural como en el español. En el español los adjetivos tienen forma plural dependiendo de lo que estemos describiendo. Por ejemplo, nosotros podemos decir,
un coche rojo, que es en singular, pero si decimos 3 coches rojos, también se convierte en plural el adjetivo, que en este caso es el color, rojos. En el inglés no, en el inglés podemos decir one red car o 3 red cars. La palabra que cambia de singular a plural es cars. ¿Por qué razón? Porque el adjetivo jamás en la vida va a cambiar a plural, siempre es en singular. Y la mayor parte de las veces el adjetivo va antes del sustantivo. Por esa razón, y esto a lo mejor lo escucharon de sus papás o de sus abuelitos, o a lo mejor lo escucharon en la tele en algún momento, que las personas decían que el inglés se hablaba al revés. Precisamente es por esto. El inglés se habla al revés o se dice esto porque los adjetivos van antes de los sustantivos y en el español es al revés. Los sustantivos van antes de los adjetivos. ¿Cómo es esto? Lo mismo del coche rojo que les había dicho anteriormente. Nosotros decimos el coche rojo para poder describir cómo es el coche. Entonces, el coche es el sustantivo, rojo es el adjetivo. Si nosotros traducimos esa frase al inglés, nosotros no decimos the car red, lo decimos al revés, the red car, el auto rojo. Entonces, esa es la principal diferencia y el por qué se dice que el inglés se habla al revés, ¿no? Entonces, el chiste de esto es que los adjetivos normalmente van antes de los sustantivos. There is a small park, un parque pequeño. A beautiful pool, una piscina hermosa. A new restaurant, un restaurante nuevo. Some expensive stores, algunas tiendas caras. Entonces, si se dan cuenta, están al revés. Entonces, hay que recordar esto para cuando lo necesitemos utilizar. Los adjetivos van antes de los sustantivos. Entonces, ya para terminar, simplemente un recordatorio de todo. Nosotros utilizamos there is cuando hablamos de manera singular acerca de un objeto que existe en un lugar determinado. There is a park in my neighborhood, there is an outdoor cafe, there is no mall, siempre y cuando sea en singular. En el caso del plural, utilizamos there are para hablar acerca de dos o más cosas que existen en un lugar determinado. There are a lot of restaurants, there are some outdoor cafes, there are a couple of movie theaters, and there are no clubs. Y por último, estos cuantificadores se dividen entre singulares y plurales. Los singulares son los que aparecen aquí arriba, a, and y no. Y los plurales son a lot, some, a couple, or no clubs. Podemos utilizar una forma corta de there is, que es theirs, pero desafortunadamente con there are no existe ninguna forma corta. Y en el caso de los adjetivos normalmente van antes de los sustantivos. Y como les había dicho anteriormente, las personas normalmente dicen theirs antes de los sustantivos plurales, pero no es correcto escribirlo. Hay veces en que las personas pueden decir there's a lot of restaurants. Normalmente lo dicen las personas, pero eso no quiere decir que sea correcto. Simplemente es una situación de lenguaje. En la forma escrita está mal escrito hacer eso, pero en la forma hablada se considera algo relativamente correcto. Más que nada porque cae en uso directo de la forma en que habla la persona. Es un estilo, como quien dice. Así como en el español, nosotros no hablamos de manera correcta el 100% de las veces. Tenemos muchos fallos al momento de comunicarnos con las demás personas. Entonces, esta información se las voy a mandar por medio de WhatsApp para que la tengan ahí a la mano y que la puedan revisar ahorita que hagan el siguiente ejercicio. The next exercise that you're going to make is this one that you have over here, the exercise A. Basically, what you have to do is to match the sentences from here with the phrases that you have over here. El ejercicio básicamente se basa en relacionar la parte izquierda con la parte derecha dependiendo de cuál es la mejor opción para cada una de las frases. De igual manera, aparte de eso, ustedes van a ver el mapa que les mandé anteriormente para poder juntar las dos partes de las oraciones. No nada más es así de que, esto se ve bonito, lo voy a poner con ese. No. Vean en el mapa lo que tenga mayor coherencia, esa es la frase que ustedes van a utilizar y que van a acomodar. Por ejemplo, en el caso de la número 1, dice, there's a, y tenemos small gym. Si nosotros nos regresamos precisamente a la imagen, vemos que ciertamente hay un pequeño gimnasio aquí, ¿ok? Pero solamente es uno, por esa razón es que se utiliza en singular. Entonces, para poder responder este ejercicio,
simplemente váyanse a la imagen que les mandé anteriormente. Así que de favor vayan haciendo este ejercicio, les voy a dar suficiente tiempo para hacerlo. Son las 8:56. Van a ser un poquito menos de 10 minutos. A las 9:05 revisamos el ejercicio, hacemos un último ejercicio, lo revisamos y con eso terminamos la clase. Así que de favor vayan haciéndolo y ahorita que terminen, revisamos.
All right, guys, so let's check out the answers about this exercise. And for example, in the case of the number one, it was already made for you. El número uno ya estaba hecho por ustedes. Simplemente era, there is a small gym. But what about the number two? There is no what? I think There so. is a stadium. Okay. Which one? Stadium. It is a stadium. Yes. Okay. So everyone agrees that it's a stadium. All right. So there is no stadium. There you go. So we're going to leave it like this. What about the next one? The number three. Number three, who wants to make it? There Carla? are no clubs. There are no clubs. Okay. So it is there are no clubs. There you go. What about number four? Big apartment. Okay, there are a couple of big apartment buildings. Buildings. Yes. Okay, that's good. So there are a couple of big apartment buildings. And finally, the last one says there are a lot of expensive restaurants. So it is expensive restaurants. There you go. So it goes like this. Yeah, that's true. Finally, the last exercise that you are going to be working on is this one. In this case, you're going to add adjectives to each one of the sentences, and you're going to change with a or n if it's necessary. Then you're going to make the sentences true for your neighborhood and compare the ideas with a partner. En este caso, ustedes lo que van a hacer es insertar el adjetivo correspondiente en el lugar que crean más indicado. Por ejemplo, en el caso del número uno dice, there are no movie theaters around here. En este caso, la palabra good, que es la que teníamos que poner aquí, va entre no y movie. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que los adjetivos se utilizan antes de el sustantivo, que es el nombre de la persona, animal o cosa que estamos escribiendo. Por esa razón es que good va antes de movie. Entonces, así como este ejercicio, ustedes van a realizar el que hace falta. Les voy a dar unos, no sé, un poquito más de 5 minutos. ¿Creen que sea suficiente? Yes, no, maybe. Sí. Maybe. Ok, that is good. Vean, vayan haciendo este ejercicio, anótenlo en un cuaderno, un post-it, donde ustedes quieran, pero por favor háganlo. Y ahorita que lo terminen, lo revisamos. Ok. That's good.
All right, so let's check out the answers from this exercise so we can go and rest finally after this day. Ya para poder terminar y poder descansar después de este día tan productivo. Okay, on the number 2, it says there are a lot of fast food places. ¿Dónde creen ustedes que debería ir la palabra cheap? They are a lot of cheap of fast food places. And yes, that's true. La palabra cheap va antes de la palabra fast food places. Les explico qué onda con esto. La expresión fast food también es un adjetivo, porque a final de cuentas hace referencia a lugares de comida rápida. Aquí lo que sucede es que nosotros podemos poner varios adjetivos uno detrás del otro. Realmente no hay mayor problema con ello. La única situación es que tenemos que identificar cuál es el orden correcto. En este caso, la palabra cheap viene siendo una opinión, y en el caso de fast food habla acerca de a qué se dedica ese lugar. Entonces, ese es el orden correcto. Por esa razón es que se utiliza cheap fast food places. What about the number 3? El número 3, ¿quién la lee? Anyone? Carla? They are a couple of fun clubs. Of fun clubs. Y sí, Clubs. aquí es donde va. Ojo con esto. Esta palabra no se pronuncia they are. Es there are. Es diferente. There. Porque si dices Cierto. they are, es ellos son. Okay? Ujú. Hay que tener cuidado con eso. What about the Okay. next one? The number 4. Number 4. Azael, how do you think Yo. it is? Oh, Yo, okay. yo. Perla. Va. How is it? There's a interesting museum. Okay, there is an interesting museum. Aquí la situación cambia un poquito. En lugar de utilizar a, nosotros tendríamos que utilizar an interesting museum. ¿Por qué razón? Porque la palabra interesting empieza con el sonido de in. Por esa razón, no puede ir a interesting, porque pierde fluidez. En lugar de eso, nosotros lo cambiamos por an interesting, para que no pierda fluidez y se escuche bonito. What about the number 5? What about number 5, Asael? How is it? Okay. There's no convenient subway station. Exactly. There is no convenient subway station. And the last one, Tony, how is it? There is a nice outdoor cafe. There is a nice outdoor cafe. Igual que en el caso de an interesting museum. Acá no puedes utilizar an con la palabra nice porque se pierde fluidez. Si se dan cuenta, si digo an nice, existe un pequeño espacio que no suena muy bien. Por otro lado, si yo dijera a nice, pues sí suena más fluido, suena más bonito. Entonces, también hay que cambiarlo ahí. Pero bueno, chicos, Ok. con eso vamos a terminar la clase del día de hoy. Antes de que se vayan, les quiero dar unas cuantas indicaciones para la próxima semana.